La herramienta pincel se usa como un pincel real. Podemos hacer trazos a mano alzada con cualquier color. Sus dos parámetros más básicos son el diámetro y la dureza, a los cuales se puede acceder pulsando sobre el dibujo con el botón secundario del ratón. Diámetro maestro define el grosor del pincel expresado en píxeles. Sin cerrar esta ventana, podemos ver cómo es de grande nuestro pincel situando el cursor sobre el lienzo. La segunda barra es para la dureza. Este parámetro controla si el borde de la línea que vamos a trazar está definido o bien es más o menos suave y transparente. Sin embargo, si abrimos la ventana de pinceles, encontramos una gran variedad de opciones que hacen que su potencia aumente de forma considerable. Abrimos la ventana pinceles desde su icono correspondiente o desde el menú Ventana Pinceles. En la parte izquierda tenemos una serie de opciones. En la parte derecha una selección de pinceles y en la inferior un previo de cómo quedará el pincel. Por defecto la punta del pincel es redonda. Si hacemos un clic en la pantalla sin arrastrar el ratón, lo que se dibuja es un círculo. Pero la punta del pincel se puede escoger entre todas las que hay en la lista. Y más, ya que si vamos a las opciones de la ventana tenemos un listado para escoger más pinceles aún. Para ver las posibilidades que nos brinda Photoshop, dejamos un pincel redondo por defecto y nos aseguramos de que todas las casillas de la izquierda están desactivadas. Hacemos clic en la casilla que pone Forma de la punta del pincel. Esta casilla cambiará a color azul, que quiere decir que está seleccionada y vemos sus parámetros. Lo primero que vemos es una selección de pinceles igual a la que había en la ventana anterior. Después la barra de diámetro, la misma que ya habíamos visto. Debajo están las opciones donde podemos cambiar la redondez del pincel. Bien a través de parámetros o bien a través del icono, podemos hacer que la punta del pincel dibuje trazos no uniformes. Para cambiarlo, hacemos clic sobre uno de los puntos negros que hay en la intersección del círculo y arrastramos el ratón. Si queremos cambiar el ángulo, hacemos clic en cualquier zona blanca del icono y podemos girarlo. Los mismos cambios pueden ser realizados o deshechos con los parámetros numéricos de al lado. La siguiente barra es la que controla la dureza que también hemos visto anteriormente. Y finalmente tenemos el espaciado. Photoshop no dibuja líneas, sino una serie de puntos que pueden estar más o menos juntos simulando la continuidad. Aumentar el espaciado hace que los puntos queden más separados, perdiéndose la sensación de línea continua para verse una sucesión de puntos más o menos juntos. Si pulsamos Dinámica de la forma, activamos sus opciones. Dinámica de la forma hace que los círculos que se generan al mover el pincel no sean todos iguales, sino que vayan cambiando. El parámetro principal es el primero, variación del tamaño. Al mover la barra, en el previo vemos cómo ahora los círculos no son uniformes, sino que cambian de tamaño, más cuanto más alto es el valor. Los demás parámetros permiten hacer estos cambios más precisos, controlando parámetros como el diámetro mínimo, la redondez y el ángulo. Desactivamos este parámetro y activamos el de dispersión. Además, hacemos clic en la palabra dispersión para acceder a sus parámetros. Dispersión hace que los círculos dejen de estar alineados, difundiéndose al arrastrar el ratón. El principal parámetro controla cuánto están separados los círculos respecto a la línea principal. Los demás parámetros controlan la cantidad de círculos y la uniformidad con que aparecen. Desactivamos dispersión y activamos textura. Esta opción permite dibujar no con un color liso, sino con una textura preestablecida. En esta ventana encontramos las que hay disponibles. Es necesario ajustar el modo para que se visualice correctamente dependiendo qué tipo de imagen tengamos de fondo. Desactivamos textura y activamos pincel doble. Con esta opción añadimos una punta de pincel más a la que ya tenemos activada desde la opción Forma de la punta del pincel. Ahora tendremos una nueva punta del pincel que es el resultado de la mezcla de las dos escogidas.
Podemos controlar las opciones de diámetro o espaciado, entre otras, de forma independiente. Desactivamos pincel doble y activamos dinámica del color. Dinámica del color sirve para cambiar el color del pincel mientras lo estamos usando. El primer parámetro, variación frontal de fondo, hace que se mezclen los colores que tengamos como principal y secundario en la barra de herramientas. Variación de tono hace que el color con el que pintamos sea el color frontal de la barra de herramientas o que varíe en forma aleatoria, más cuanto más alto sea el valor del parámetro. Los parámetros siguientes introducen cambios en el tono, la saturación y el brillo del color frontal. Finalmente, desactivamos dinámica del color y activamos otra dinámica. Aquí controlamos cambios en la opacidad, es decir, en lo transparentes que sean los círculos que van apareciendo, y en el flujo, la cantidad de pintura que usa el pincel al arrastrarlo sobre el lienzo. La diferencia entre opacidad y flujo queda más clara cuando usamos los parámetros que encontramos en la barra de herramientas superior. Opacidad controla la transparencia, es decir, al dibujar, la cantidad de pintura que usa el pincel es siempre la misma. Flujo controla la cantidad de pintura que tiene el pincel al dibujar. Pero cuanto más se nota la diferencia es con pinceles que no son uniformes. Los pinceles irregulares muestran zonas donde depositan más o menos pintura sobre el lienzo dependiendo de este parámetro.